No te olvides de descargar Flipkart y llévate órdenes de compra de todos nuestros restaurantes afiliados. Descarga ya. Los urinarios antiguos de San Diego. Ya que comenzamos en San Diego, la yapa va a ser sobre San Diego. A mí, esa Recoleta es una de las que me gustan más. Entrar a San Diego es como entrar al siglo XVII. Parece que el tiempo se hubiera detenido en esa Recoleta. Así que cuando haya como volver, suban, porque además es uno de los museos. Ahora ya ha mejorado mucho. Antes era uno de los menos visitados, a pesar de que es uno de los más hermosos. Lastimosamente o ventajosamente, ahora funciona ahí también, o más bien los franciscanos tienen ahí, y perdónenme si me equivoco, pero no sé si es del noviciado, el prenoviciado o algo por el estilo. Así que el segundo patio interno ahora está ocupado por los frailes y lastimosamente digo, ya no se puede entrar ahí. Porque antes, cuando entrábamos, yo mostraba una cosa fascinante. En San Diego se conservan cosas de la vida cotidiana y de la más cotidiana de todas. San Diego conservaba todo un sistema de higiene de época virreinal. Bueno, la conserva aún, claro. Es decir, se iba al fondo de ese patio y lo primero que se veía en el muro era un agujero por donde entraba antes agua. Ese agujero estaba conectado seguramente con una de las viejas acequias que traía agua desde los manantiales del Pichincha. Porque los franciscanos escogieron ese lugar, entre otras cosas, porque estaba perfectamente dotado de manantiales purísimos de agua. Así que el agua entraba por esa acequia y luego se iba desviando a diferentes partes. Primero se tapaba y se desviaba para que el agua caiga ahí. Y lo que van a ver primero es un enorme tanque de piedra, pero grande, grande, que servía para guardar agua, pero también podía servir para limpieza personal. Aunque como saben, antes la gente se bañaba, como decían los antiguos, cada muerte de obispo. Y ustedes dirán, uy, qué gente más cochina, pero no hay que juzgarlos de esa manera. Si no, les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta que no había energía eléctrica o gas o calefones o eso, ustedes cada día se levantarían muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, aunque los frailes se levantaban a las 4:30, y apenas despertados, ir a asearse y bañarse en agua heladísima, recién bajada desde el Pichincha, a esas horas en el frío de Quito. No, pues, para eso habían lavacaras, que por eso se llaman así, servían para lavar la cara. Palanganas que se llevaban a las habitaciones de los religiosos o de los civiles. Y con un trapito húmedo, como hacían los antiguos, se mojaba en la palangana, un poquito de jabón si es que había, y ahí se frotaba uno todo lo que tenía que frotarse. Pero volvamos al sistema de saneamiento. Ah, me había olvidado. Antes de la bañera, digámoslo de alguna manera, se ve una piedra pómez. Una piedra para filtrar agua. Así que el primer uso de esa agua, evidentemente, era para el consumo humano. Luego, para el baño. Luego, se desvía el agua y entonces se llega, y eso es una maravilla, se llega a un sistema, bueno, eso sí se perdió con la última restauración. Lo que había eran piedras con agujeros circulares en el piso. Y se notaba que por debajo de los agujeros pasaba la acequia. ¿Qué creen ustedes que es eso? Y eso no es invento de aquí, claro. Eso viene desde la época del Imperio Romano. ¿Qué les parece? Un hueco en el piso con agua corriendo debajo. ¿Para qué más va a servir? Pues para, como decía Eugenio Espejo, vaciar el vientre. Claro, eran sistemas para muy higiénicos además, porque el agua corría todo el tiempo y se llevaba lo que tenía que llevarse a la quebrada. Y después de esos agujeritos, lo que sí se conserva hasta ahora es una construcción de ladrillo, en forma, una blanca, en forma de como un cubo, o más bien un rectángulo. Y en la parte más alta, una piedra tallada en forma de plato, con un agujero en la mitad. Ese plato está a la altura indicada. Bueno, aunque en esa época eran más bajitos, así que está un poco más baja. Y entonces sabrán que están viendo un urinario de época antigua. Lastimosamente, como digo, ya no se puede entrar a ese patio porque forma parte de la clausura de los frailes franciscanos. Pero aún pueden ver otro urinario. Para verlo, tienen que subir al coro alto de San Diego. Es que piensen en esto. Los coros eran los lugares donde las comunidades religiosas se reunían para orar desde muy temprano. Volvamos. Son frailes, se levantan a las 4:30 de la mañana, se asean lo que pueden y de una entran al coro para comenzar a rezar las horas canónicas desde muy temprano. Posiblemente de ahí no salían sino hasta 2 horas después, ya para tomar el desayuno. Así que están recién despertados. Es de madrugada, 2 horas ahí.
¿cuál va a ser la necesidad más apremiante? Por supuesto. Así que al lado de casi todos los coros masculinos de Quito, había una pequeña habitación. Y en esa habitación siempre había, sobresaliendo de la pared, una piedra tallada en forma de plato, con un agujero que daba a un desaguadero que caía a la calle. Esos son urinarios también. El único que se conserva completo y que aún funcionaría, pero no se les ocurra ir a orinar allí, porque si no, doña Felicita, que es la guardiana de San Diego, les manda sacando bravísima, verán, y eso que es chiquita. Saludos a doña Felicita si algún día me ve, que ella sí que es más diabla que el diablo. El de San Diego tiene todo: el plato, el agujerito y el desaguadero hacia el otro lado. De hecho, el desaguadero también lo pueden ver si van caminando por la calle que está frente al cementerio y se fijan con cuidado en la iglesia, van a ver ahí sobresaliendo el desaguadero de ese urinario. ¿Dónde quedan otros? Uno incompleto. Solo queda el desaguadero y el plato del otro lado, pero el agujero que los conecta ya ha sido sellado hace mucho tiempo. Ese lo pueden ir a buscar en La Merced. Se paran afuera de La Merced, sobre la calle Chile. Ven el mole de la iglesia. Recuerden que los coros siempre están al lado, a la parte final de la iglesia, al otro lado del altar mayor. Así que en La Merced, ahí está la gran torre del campanario. Y verán un montón de desaguaderos en las almenas, en estos adornos que tienen en la parte superior en el techo de la iglesia. Esos desaguaderos sirven para el agua lluvia, por supuesto. Pero van a ver, si se fijan con cuidado, un desaguadero que está un poco más abajo y solo. Ese ya no es para agua lluvia. Si pueden entrar al coro de La Merced y van a la habitación que está al lado del coro, van a ver la otra mitad de ese, que es el urinario de La Merced. Y el último, este sí, muy incompleto. Solo se conserva el desaguadero que da hacia la calle. Y en el interior del convento ya solo se ve la construcción, la base de ladrillo, donde debió haber estado el plato del urinario. Ese está en Santo Domingo. Si quieren ver el desaguadero, tienen que pararse en la calle Maldonado, justo donde curva, frente al el arco de Santo Domingo, que daría hacia su lado derecho. Levantan la vista y van a ver ahí, debajo de una ventana, el desaguadero del urinario de Santo Domingo. Bueno, creo que hoy les he contado bastante. Así que